Bendecimos el nombre del eterno Dios de Israel, el único Dios y el verdadero Dios. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad y Él tiene todo el dominio. En los ejércitos de los cielos, dice la Escritura, y en el mundo de los hombres, Daniel capítulo 4. Así que a ese Dios pertenecemos, a ese Dios servimos y ese Dios presentamos, ya que la gracia divina nos ha alcanzado a todos aquellos que conocemos al Señor y ahora podemos estar en sus caminos y tener este peregrinaje no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de nuestro Dios. La Escritura dice bien claro que somos ministros del Espíritu, no ministros de la letra, como diciendo con sabiduría humana, sino con la inteligencia y la sabiduría y la gracia que da el Espíritu Santo en este nuevo pacto, en el cual hay mejores promesas, en el cual hay un mejor sumo sacerdote, hay un apóstol de nuestra fe, está el gran pastor de las ovejas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que un saludito a todos, amigos, familiares y conocidos. Si usted no conoce al Señor, hoy es el día que está disponible, ahorita que está escuchando esta reflexión, de aceptarle, porque el mañana no existe para ningún ser humano. No se vaya sin Dios, no se vaya sin recibir al Señor Jesucristo a la eternidad, porque está escrito en la Escritura que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Así que démonos nosotros una oportunidad de servir al Señor aquí en la tierra. Como ven, hoy quiero compartir estos pensamientos, esto que puedo ver en la Escritura acerca de la gracia y los mandamientos de nuestro Dios. Cómo el Señor o cómo la Escritura enseña acerca de lo que es esos mandamientos que salieron en el Sinaí y de cómo Dios se enfocó en Deuteronomios, casi en cada capítulo de Deuteronomios. Si tú escudriñas el libro de Deuteronomios, te vas a encontrar que en cada capítulo el Señor mandó a esa generación que había nacido en el desierto. Dios se preocupó tanto de repetirles, sabiendo que el ser humano es olvidadizo. Se preocupó bastante de repetir en cada capítulo de que guardes mis mandamientos, de que los pongas por obra, de que no te olvides de ellos. Cuando estés en la guerra, cuando hayas conquistado las naciones, cuando tengas riquezas, cuando estés débil, siempre guarda mis mandamientos. Eso quiere decir que Dios está interesado específicamente en esa ley moral. Olvidémosle las leyes civiles, las leyes sacerdotales, las leyes ceremoniales, ya que Jesús en Cristo se cumplen muchas de ellas cuando Él apareció hace 2000 años. La ley ceremonial, la ley sacerdotal terminó porque Él era el sumo sacerdote, Él era el verdadero Cordero perfecto y Él era un sacerdocio muy diferente a los que habían habido según el orden de Aarón, el orden levítico. Y ahora iba a haber un cambio de sacerdocio, un cambio de ley. No la ley de los mandamientos, como vamos a ver, porque el mismo Señor dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. Esa ley que los profetas habían profetizado del Mesías, Él venía a cumplirla. Y también esa misma ley que Él había determinado de que el ser humano o los hombres guardáramos esos mandamientos, que más adelantito lo vamos a ver cuando Él dice: si me amas, si tú dices que me amas, guarda mis mandamientos.
Eso lo aprendió el apóstol Pablo, eso lo aprendió el apóstol Santiago, eso lo dijo el apóstol Juan, que eran hombres que estuvieron en el primer siglo de la iglesia primitiva. Y como la escritura revela bien claro de ese compromiso que debemos de tener nosotros los seres humanos con Dios. No podemos honrar al Señor si no es a través de la palabra que Él ha establecido. Yo no puedo decir que le amo si no guardo su palabra. Y eso lo dice la Escritura. Porque aquel que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal no puede amar al Señor, dice la palabra del Señor. Y eso quiero enfatizar en este día, que la gracia con los mandamientos siempre han estado de la mano desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra. Abraham en el capítulo 26, está escrito en Génesis capítulo 26 que Abraham guardó los mandamientos y los estatutos de su Dios, que le enseñaría a sus hijos el temor de Dios. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo hablar de Abraham, dice: si de verdad ustedes son hijos de Abraham, las obras de Abraham tendrían que hacer ustedes. Entonces, ¿cuáles eran las obras de Abraham? Que caminó en obediencia que a los mandamientos de su Dios, aunque todavía no estaban escritos. A eso se le llama la ley oral, que habían sido dichos nada más, pero ellos lo guardaban en su corazón. Vemos a la nación de Israel que Dios le exige, Dios le manda a que guarde sus mandamientos. Vemos también cuando un rey tomaba posición en su reinado, Dios exigía que ese rey tuviese una copia de la ley, de los mandamientos de su Dios, para que pudiese caminar sabia y piadosamente delante de su Dios. Un sacerdote tenía que conocer y guardar los mandamientos de Dios. Un profeta de Dios tenía que guardar y vivir los mandamientos de Dios. Entramos al nuevo pacto, entramos a los dichos de Jesús, y Jesús en Juan capítulo 14 después dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces quiero que escudriñemos cada verso de la Escritura, de cómo la palabra del Señor nos insta a todos aquellos que somos seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de Yeshua, del Mesías, Yeshua HaMashiach Kadosh, de Jesús el Mesías, el Santo, a que le amemos con hechos. Es curioso porque Santiago dice que Abraham fue justificado por la fe y por las obras. Es interesante. Entonces, hay muchos conceptos malos, erróneos a veces dentro de la iglesia de Cristo, pero la Escritura es clara. Si está escrito, escrito está. Fíjese que la Escritura dice bien claro con respecto a la salvación y a los mandamientos. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino, dice, el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre, o la voluntad de Cristo, es su palabra. En esto conocemos que le amamos, en que guardamos su palabra, en que guardamos sus mandamientos. Lo contrario de ese verso es aquel verso que dice: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor les dirá: apartados de mí, no os conozco, transgresores de mis mandamientos. Es lo contrario a lo otro. Entonces, tanto como Abraham como padre, como Israel como el que iba a venir la descendencia del Mesías, y tanto como la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento, hemos sido llamados, según las Escrituras, a guardar los mandamientos de nuestro Dios. Y no puede haber un avivamiento en una persona o en una iglesia o en un concilio o en una nación si no hay honra. Dice la Escritura: yo honro a los que me honran. El Señor honra a los que le honran. Y la única forma, hermanos, amigos y hermanos, de honrar al Dios del cielo es a través de guardar su palabra. Obediencia quiero, dice la Escritura, y no sacrificio.
Siempre lo he dicho, si tú escudriñas la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios exige obediencia. En el capítulo allá en Apocalipsis tú vas a encontrar que el diablo, que representa al dragón, persigue a los que guardan la palabra y el testimonio y los mandamientos del Señor. Eso mismo dijo Juan en el capítulo 1. Dice, yo por causa de la palabra y del testimonio estaba en la isla de Patmos, siendo perseguido. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha mandado mandamientos. Por ejemplo, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles. Dice, no digas que este mandamiento es demasiado difícil para ti, dice Deuteronomio capítulo 29 o capítulo 30. Porque los hombres ponemos excusa. Recuerde, Dios no te puede dar algo que los seres humanos no podemos sobrellevar. En Génesis, Dios le dice al hombre, de todos los árboles podés comer, menos del árbol de la ciencia del bien. Una sola cosa. Es muy diferente que dijera, de todos los árboles no podés comer, solo comerás de este. Sería injusto. Pero Dios no, Dios dice, puedes comer de todos los árboles, menos de este. Dios siempre exige algo mínimo, pequeño, pero que es grande para Él. Imagínate, de las 1000 cosas que los seres humanos podemos hacer en la tierra, Dios te prohíbe solamente 10. 10 cosas sencillas, de muchas miles de cosas, acciones que nosotros podemos hacer. ¿No es justo Dios? ¿No es grande Dios con los seres humanos? Claro que sí. Entonces, quiero leer un pasaje para empezar en Deuteronomio capítulo 6, que es una de las advertencias donde Dios incluye a los sacerdotes del hogar, a los hijos, la segunda generación, la tercera, y también la Escritura misma dice que Dios visita la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que le aman. Miren lo que dice Deuteronomios en el capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Esto lo está diciendo Moisés, repitiéndosele a esa generación que ha nacido en el desierto, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios. Si no podemos temer, yo no puedo decir que yo le temo al Señor si no le temo a su palabra. Es imposible que una persona diga que le teme a Dios si no guarda su palabra. Por eso lo que dije la vez pasada, Santiago dice, no seas oidores solamente, sino hacedores de la palabra del Señor. Dios busca que le honremos y que le obedezcamos siempre como lo buscó aquí, como lo está mandando aquí. Ahora, si nosotros nos consideramos el Israel espiritual, y Pablo dice que ahora no es judío el que lo es en la circuncisión literal, sino lo que es en el corazón. Somos judíos en el corazón, dice la palabra del Señor. Nos injertaron como gentiles, como lo que estaba escondido, porque Dios dice en Jeremías, que más adelante lo vamos a ver, Jeremías 31 dice, haré un nuevo pacto. Aquí vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero no incluyó Dios a los gentiles. Pero al apóstol Pablo, que es uno de los misterios que Pablo reveló, el Señor le dice que también los gentiles éramos herederos y coherederos de las cosas. Porque a Israel pertenecían los pactos, las promesas, a Israel pertenecía la palabra, a Israel pertenecía, hermano, todas las cosas grandiosas. Por eso de Jerusalén, por eso de Israel saldría la luz, saldría la palabra, saldría la salvación. Porque allí estaba profetizado que el Mesías habría de venir. Miqueas 5:2, oh Belén Éfrata, ciudad pequeñita para mí, pero de ti me saldrá el que será el Salvador de Israel. Entonces, es interesante porque cuando el Señor viene, el anciano aquel que está esperando la venida del Señor profetiza que es para el levantamiento de unos y para caída de otros. Que no sea para caída tuya, sino que sea para el levantamiento tuyo. Que no sea para mi caída la venida del Mesías, sino que sea para un levantamiento. Entonces dice, guardando todos, dice, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo,
todos los días de tu vida. Esto es todos los días de nuestra vida, hermano. Aquí no se trata de que un tiempecito voy a ser seguidor de Dios. Aquí no se trata que un tiempecito, unos meses voy a servir al Señor, unos meses voy a guardar la palabra, unas veces me voy a portar bien. No, este es un estilo de vida. Porque no es con nuestras fuerzas, no es con nuestra capacidad, sino que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por eso dice el pacto nuevo: y pondré mis mandamientos dentro de tu corazón a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda a buscar la justicia, a buscar las cosas que a Dios le agradan. No es por nosotros mismos. El Señor mismo dice: sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay completa libertad. Entonces, dice: mis mandamientos que yo te mando hoy, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová tu Dios, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es interesante, mis amados hermanos, porque si hay algo de esta ley de los mandamientos, es que es una ley moral, que el enfoque principal es que puedas tú como humano honrar a Dios a través de los primeros 4 mandamientos, y los otros 6, de que también honres a tu prójimo. Esa es la voluntad de Dios desde el principio, que seamos hermanos, que seamos una familia. Por eso tú encuentras antes de Génesis capítulo 6, tú encuentras que todos hablaban un mismo lenguaje, porque es la intención de Dios que haya paz entre los hombres, que se multiplicasen, que viviesen disfrutando de las bendiciones de su Dios. Pero la Biblia enseña también que el maligno sembró la semilla, y nosotros entendemos y conocemos por la palabra que esa semilla es la cizaña, y las cizañas son los hijos de las tinieblas, dice la Escritura. El trigo son los hijos del reino, los que Dios sembró. Entonces, que seamos trigo y no cizaña, porque es la voluntad de Dios de que todos los hombres sean salvos, dice la palabra del Señor. Y es interesante porque esta ley moral de Dios, estos 10 mandamientos, están unidos a la gracia, al evangelio de la gracia, porque no tienen nada que ver con el judaísmo, no tienen nada que ver con los hebreos, con Israel, con la iglesia adventista. Tiene que ver con Dios y contigo. Dice la Escritura: guardando estos mandamientos, el hombre se salvará, dice en el libro de Deuteronomios. Dice el hombre, no menciona tribu, no menciona ciudad, no menciona pueblo, dice el hombre. Y nosotros sabemos, mis amados hermanos, que la transgresión había venido por un hombre, y por un hombre volvió a venir la oportunidad, porque estaba escrito en la ley que toda transgresión, la paga del pecado era muerte. Dice que el Señor clavó la ley de los mandamientos escritos en tabla. No que clavase los mandamientos, sino la ley de los mandamientos era que estábamos bajo de esa ley porque habíamos transgredido los mandamientos a través del primer Adán, y el peso de la ley nos había caído encima. Viene el Señor, nos quita ese peso a través de su muerte y nos vuelve a poner a favor, para que sigamos nosotros guardando las Escrituras, para que sigamos nosotros en obediencia delante de Él, y así darnos una segunda oportunidad a todos los seres humanos. Dese una oportunidad a usted en guardar la palabra del Señor. ¿Por qué? Dese una oportunidad en recibir al Señor, en recibir al Verbo, y esa palabra entrará a usted. Y entonces veremos los frutos que Dios mismo hace en nosotros. Y nosotros vamos a ver más adelante que cuando
guardamos los mandamientos del Señor, dice que el Padre y el Señor vendrán y harán morada con nosotros. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Vamos a continuar con la segunda parte en la próxima enseñanza. Bendiciones a todos mis amados hermanos. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bendiciones, mis amados hermanos. Hasta la próxima. Amén.